Levantamos la mano, ahora sea a la izquierda o la derecha. Así que vamos de nuevo. Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Sea bienvenido a cada uno de ustedes en esta mañana. Y de esta misma forma damos también una cordial bienvenida a todas las personas que nos siguen de forma virtual en esta mañana. Bueno, ya nuestro hermano Alan lo hizo, pero quisiera unirme también en esta oportunidad a nuestro hermano Alan y decirles a todos ustedes, los padres, feliz día del Padre. Y la iglesia, quiero pedirles que le demos un aplauso a todos los padres. Y creo que de alguna u otra forma todos los padres son valientes. Lastimosamente, la cultura en la que vivimos y las cosas que se han introducido dentro de las culturas, hemos tratado solamente de exaltar el trabajo de la madre y hemos tratado erróneamente, equivocadamente, de sobreexaltar la labor de la madre, a veces a tal grado que llegamos a disminuir la labor de los padres. A veces porque estamos dentro de un contexto donde algunos padres no hemos sido de repente los mejores, o tal vez no hemos sido padres correctamente haciendo una buena labor, pero esos son los mínimos. Yo creo que hay muchos padres y habemos muchos padres que de alguna u otra forma también nos esforzamos para cumplir cabalmente y honorablemente la labor que hemos tenido o que tenemos de ser padres. Hoy quisiera en esta oportunidad precisamente dirigir esta reflexión, hermanos, hacia usted como padre. Quisiera hoy tener una pequeña pensamiento o reflexión o predicación, enseñanza, carambas, como usted le quiera llamar esta mañana, dirigida a usted como padre. Pero si se encuentra en esta mañana también un joven que de repente está pensando un día ser padre y tener la bendición, la dicha de ser padre, esto también yo creo que va para usted y le va a ayudar. De repente pensamos en la mujer que está aquí, en la madre que está aquí y no está el esposo, los hijos que están acá y no está el padre. Yo creo que hoy lo que voy a compartir con usted va a ser de provecho para todos ustedes indistintamente. Pero quisiera pues hacer un énfasis, si usted me lo permite, hoy dirigido a los padres. Bien, en esta mañana quiero explicarle cómo lo vamos a hacer hoy. Voy primeramente a dar un dato de un estudio y seguidamente voy a tratar de hacer una introducción y seguidamente voy a tratar de, he tratado de escoger una historia, una escritura que pone de manifiesto la gravedad que hay cuando como padres nosotros no cumplimos una labor correcta. Y quisiera precisamente presentarles a ustedes esto, que ese va a ser el tema que voy a compartir en esta mañana con todos ustedes como padres, y el tema es consecuencias de la ausencia paterna. Vamos a hablar de las consecuencias de la ausencia paterna y me refiero específicamente al hecho de aquella ausencia que hay de nosotros los padres dentro de la familia y en la educación y crianza de nuestros hijos. Y hablo de una ausencia que ejecuta, que hace, que realiza, no necesariamente de aquel hecho de que papá está en la casa, porque sabemos que hay muchos padres que vivimos dentro de una familia, vivimos dentro de un núcleo familiar, estamos bajo de un techo, pero no necesariamente eso significa tener presencia en la vida de la familia o en la vida de nuestros hijos en este caso. Podemos estar dentro de esa estructura y estar 100% ausentes de la formación, la educación y transformación del corazón y de la vida de nuestros hijos. Lo que hoy voy a compartir con usted, y quiero ser bien honesto y transparente con usted, lo que hoy voy a compartir con ustedes, deseara yo en mi corazón haberlo entendido hace muchos años, algunas décadas atrás, cuando mis hijos tan solamente eran pequeñitos, a los cuales yo traía fielmente a la iglesia. Lo que voy a compartir con ustedes es parte de mi experiencia, pero parte también de lo que he aprendido a través de las escrituras. Pero como digo, quisiera y deseara yo hoy lo que voy a exponer, haberlo conocido algunos años atrás con respecto a la educación y formación de mis hijos.
Un estudio de psiquiatría realizado en los Estados Unidos un tiempo atrás arrojó el siguiente resultado con respecto a los adolescentes. Decía que el 85% de los adolescentes en prisión, encarcelados, y los 85% de adolescentes con problemas con la ley en los Estados Unidos, arrojó este estudio como dato importante en esta mañana para nosotros, que el 85% de ellos no tenía una relación estable y firme con sus padres. Los padres eran seres ausentes en la vida de ellos. Y de ahí el índice de esta situación en los Estados Unidos con respecto a los adolescentes. Me parece que es un dato importante y que pone de manifiesto la trascendencia que hay, el papel que juega un padre de familia en la educación, información y relación con los hijos. Este dato es interesante, pero también existe un estudio con respecto a las adolescentes, hablando de las señoritas, y arrojó el siguiente dato de que de 10 adolescentes que se les hizo ese estudio, 6 de ellas que presentaban un cuadro de anorexia tremendo, terrible en cuanto a sus vidas y la salud. El dato que arroja este estudio es que estas 6 adolescentes de un grupo de 10, y que por supuesto una gran cantidad de adolescentes en este proceso de estudio, mostró que estas 6 adolescentes con problemas de anorexia se debía precisamente a que estas adolescentes no habían tenido una relación firme y estable y profunda con su padre, con la paternidad dentro de la familia. Y eso me parece a mí también interesante en esta mañana, porque nos pone en perspectiva del papel trascendental que juega la figura del padre dentro del seno de la familia. Hoy se nos está tratando de vender la idea dentro de la sociedad y que está ingresando en la iglesia, que la figura del padre no es importante en la familia. De ahí la degeneración y depravación que hay con respecto a que no importa esa figura y no importa el género, no importa las relaciones que puedan existir dentro de un hogar. Al fin y al cabo, la figura paterna no es importante, pero los estudios serios clínicos arrojan de que sí, efectivamente, la figura paterna dentro de la familia, hermanos, juega un papel trascendental. Y en este sentido, entonces permítame ir al siguiente punto en esta mañana, y es con respecto a que cuando buscamos en la Biblia un modelo de padre, difícilmente lo encontramos. Si usted ha estudiado las Escrituras, si usted ha leído la vida, la biografía de los personajes bíblicos, se va a dar cuenta que difícilmente son un modelo digno a seguir. Usted podemos hablar del padre de la fe de un Abraham, y encontramos tanta deficiencia en este hombre que al final de todo el estudio que podamos hacer decimos no es el mejor ejemplo. Seguimos con un Isaac y nos damos cuenta que tampoco. Seguimos con un Moisés y ni qué hablar. Conocemos a un Moisés, un hombre que habló cara a cara con Dios como ninguno de nosotros jamás lo podrá hacer en esta vida terrena. Pero sin embargo la Biblia no nos habla de la paternidad de Moisés. Sabemos que tenía hijos, pero no nos habla nada. Entonces no podemos tomarlo como un ejemplo digno a seguir. Podemos seguir más adelante y llegamos a la historia de un David y conocemos toda la situación a nivel familiar, y tenemos que decir, tampoco podemos seguir ese ejemplo. Podemos hablar de un Daniel, un gran profeta de Dios en su época en el pueblo de Israel, pero tampoco no sabemos nada ni de quién fue su padre, y no sabemos si tenía hijos, de tal forma que algunos consideran que fue un eunuco, alguien que no tuvo descendencia. Y en fin, hermanos, vamos a través de la Biblia y no encontramos un ejemplo que podamos decir, mira, este es un ejemplo digno para que podamos imitarlo y ser un padre correctamente en lo que cabe, pues la expresión de la palabra. Pero interesantemente, cuando llegamos al Nuevo Testamento, y precisamente en la carta que Pablo escribe a Timoteo, y siendo Timoteo un hombre de fe, un muchacho, un joven que creció y se desarrolló en la fe, un joven ejemplar,
lastimosamente la referencia que tenemos en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo capítulo 1, nos damos cuenta que Pablo en ningún momento hace referencia a la figura paterna. Antes bien lo que menciona es el trabajo maternal de una abuela, de una madre en la formación del carácter y de la fe de este muchacho llamado Timoteo, pero no se menciona nada acerca del Padre. Y este es el registro que encontramos nosotros de repente en las Sagradas Escrituras. Posiblemente, hermanos, creo que lo que estamos viendo a través de la Escritura y en la vida diaria corresponde precisamente a uno de los efectos del pecado en la caída de Adán. Creo que cuando Adán pecó, y una de las consecuencias que tiene en la vida del hombre es que el hombre perdió la capacidad de poder modelar correctamente a sus generaciones. El hombre, por causa del pecado, perdió la habilidad dada por Dios para poder construir generaciones que caminasen con Dios, generaciones saludables, generaciones sanas. Creo que es una de las terribles consecuencias precisamente que se origina en el huerto de Edén. Y creo que en este sentido entonces debemos de pensar que si como padres cristianos vamos a desarrollar un buen papel, un buen partido en la construcción con la vida de nuestros hijos, si vamos a influenciar positivamente el corazón de nuestros hijos, la única posibilidad que tenemos de lograr eso está en la persona de nuestro Señor Jesucristo, que cuando venimos a Cristo y establecemos una relación personal y construimos una vida cristiana de la mano con nuestro Señor Jesucristo, entonces esa habilidad que hemos perdido la vamos a obtener, será restaurada en nosotros de tal forma que podemos ser padres que verdaderamente influenciemos positivamente a nuestros hijos, y no solamente a nuestros hijos, sino también a nuestras futuras generaciones. Pero eso va a depender y va a estar ligado en virtud a cuál es mi relación como padre, mi relación con Cristo. ¿Qué papel juega la persona de Jesucristo en mi vida? ¿Es la persona que es Señor y amo de mi vida, o solamente Cristo es una figura religiosa dentro de mi pensamiento, pero que no corresponde con la estructura interior de mi corazón y de mi voluntad? Dicho esto, paso entonces al tercer escenario, y quiero invitarlos en esta mañana que vaya conmigo, por favor, al primer libro de Samuel, capítulo 4. Quiero compartir esta historia con usted en esta mañana. Y para este fin voy a leer algunos textos salteados del capítulo 4, a fin de no tener toda esta lectura que nos demoraría bastante tiempo. Y si usted no sabe, la luz se nos fue, pero gracias a Dios nosotros tenemos una planta eléctrica que ya fue activada y está en funcionamiento, y por eso podemos hacer este servicio de esta forma y por eso podemos transmitir. Pero el problema que tenemos con la planta es que no sabemos hasta dónde alcanza el combustible. Así que vamos a ir haciendo extractos de todo esto, pero quiero confiar en que usted me va a seguir en esta línea de pensamiento. Leo para ustedes en esta mañana, primero de Samuel capítulo 4, verso 1 y 2, dice así: y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos, y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose en combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hicieron en la batalla en el campo, hirieron en el campo de batalla como a 4,000 hombres. Verso 10 y verso 17, del verso 10 al 17 dice así. ¿Van conmigo siguiendo la lectura? ¿Sí? Pelearon pues, este es otro escenario. Ya enfrentaron la primera batalla. En la primera batalla Israel sale vencido, perdiendo 4,000 hombres, fueron asesinados por los filisteos. Ahora van a otro escenario.
Y ya cuando estamos en este escenario, es aquí donde Israel se da cuenta de que han sido vencidos. Toman entonces el arca del pacto y la llevan a la batalla, porque el arca del pacto representaba la presencia de Dios para Israel. Y ellos supusieron que llevando el arca a la batalla iban a tener una tremenda victoria. Entonces el arca ahora está en el escenario del campo de batalla. Y dice así entonces el verso 10. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie aquel día. Sumando los 4,000 que perdieron en la batalla anterior, podríamos decir que el número total de muertos en el campo de batalla de parte de Israel fueron 34,000 hombres que cayeron muertos ese día en combate. Siga por favor conmigo y vaya al verso 17. De aquí ahora sale un mensajero que va a llevarle las noticias a Elí, quien es sumo sacerdote para ese momento en la historia de Israel. Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha grande mortandad en el pueblo, y también tus 2 hijos, Ofni y Finés, fueron muertos. El arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque les sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría esta madre, le decía las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida, y llamó al niño Icabod. En el momento en que ella está en labores de parto y su hijo está naciendo, ella pide a las parteras, mujeres que le estaban asistiendo en ese alumbramiento, y dice: pónganle a mi hijo Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Espero que con esta lectura tenga un cuadro de esa escena. Estamos viendo aquí cosas que lamentablemente tenemos que mencionarlas y que son, por supuesto, bien desagradables, son terribles, porque miramos la consecuencia que hay en este sentido, pues de tantos hombres que mueren en ese campo de batalla. Miramos la muerte de un hombre llamado Elí, sumo sacerdote, la muerte en ese mismo día de sus 2 hijos, la muerte de la nuera de Elí, y miramos también que da a luz un hijo y le ponen por nombre Icabod, que es un nombre que jamás usted debe de ni pensarlo en ponerlo a alguno de sus hijos, porque significa el arca de Dios ha sido, la gloria de Dios fue traspasada. En otras palabras, se robaron, nos quitaron la gloria de Dios, que para Israel el arca no solamente representaba la presencia, sino que también representaba la protección, cobertura y bendición de Dios. Aquella mujer que está en alumbramiento, cuando el arca es robada, llevada prisionera, si cabe la palabra, por los filisteos, ella entiende que ahora Israel ha quedado desprotegido y ha quedado sin la bendición de Dios. Dicho sea de paso, pasaron 20 años en que Israel tuvo que vivir forzadamente sin la bendición y sin la protección de Dios durante 20 largos años.
Y eso por supuesto es grave, es terrible en la historia de Israel. Vivir sin la bendición y sin la protección de Dios. Esto es lo que miramos aquí al final de esta historia, pero vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Cómo es que Israel llegó a ese final tan trágico? ¿Por qué se presentaron todas esas calamidades y esas desgracias en la vida de la familia, en primer lugar de Elí? ¿Y cómo es que eso afectó también a la nación como tal? ¿Cómo es que la gloria de Dios, la presencia de Dios es quebrada de sobre la vida del pueblo de Israel, afectando la sociedad misma, la comunidad misma del pueblo de Israel? ¿Cómo se inició esta historia? ¿Cómo es que se llegó a ese punto? Es importante que en esta mañana como padres podamos hacernos esa pregunta. ¿Cómo es que se llegó a ese final? Pues bien, quiero que vaya conmigo por favor al capítulo 2 del libro de Samuel. Y es en este capítulo donde vamos nosotros entonces a comprender cómo es que se llegó a ese final. Por supuesto, yo creo que ninguno de nosotros como padres quisiéramos tener esa experiencia. Ninguno de nosotros quisiéramos tener esa vivencia dentro de nuestra familia. Jamás, Dios no lo permita. Pero debo de decirles en honor a la verdad que el final y la conclusión de esa historia, cómo culmina esa parte primaria de la historia del libro de Samuel, no fue una casualidad. No fue la obra del diablo, no fue la obra de los pueblos extranjeros, sino que se llega ahí precisamente por algo que comienza a suceder en temprano momento en la historia de la vida de este hombre llamado Elí. Leo para ustedes capítulo 2, verso 17. Dice así la escritura: Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Era muy grande, dice la escritura, y para que la escritura pueda asignarle ese término de era muy grande, debemos de comprender entonces que para Dios aquello que estaban haciendo estos jóvenes, que son los hijos de Elí, que mueren en aquella batalla en el mismo día, Ofni y Finés, debemos entender que lo que ellos están haciendo ya es algo que para Dios ya no es aceptable, ya no es tolerable. Ya Dios tiene que moverse y tener que hacer algo en esa situación, porque ya el asunto se había pasado de la raya, ya había violado los límites celestiales. Entonces dice la escritura que el pecado de estos dos muchachos, hijos del sacerdote Elí, era muy grave. ¿Qué es lo grave? Bueno, que ellos no estaban haciendo el ejercicio correctamente con respecto a las ofrendas y al sacrificio que el pueblo presentaba delante del Señor. El pueblo venía con un corazón obediente, venía con temor de Dios. El pueblo venía a ofrecer el sacrificio correspondiente al Señor, pero se encontraba en la casa de Dios con dos ministros, hijos de Elí, sumo sacerdote, que hacían de eso algo incorrecto. Ellos mandaban al sirviente de ellos a sacar lo mejor de la carne de la olla y se pegaban unos banquetes tremendamente espectaculares. Comían lo mejor del sacrificio, y no es porque Dios les dejara a ellos lo peor, sino que Dios había asignado en la ley de Moisés que cuando esto se hacía, los sacerdotes podían comer de la ofrenda, podían comer del sacrificio, pero Dios establece pautas de qué es lo que deben de comer. Pero estos muchachos que han nacido a los pies de un hombre llamado Elí, sumo sacerdote, dice la escritura, no conocían a Dios, no tenían conocimiento de Dios. Primera cosa para aprender, padres. Primera cosa para aprender, jóvenes que van a ser padres. Primera cosa que debemos de aprender también nosotros las madres, que el nacer o el estar dentro de un hogar cristiano no garantiza nada. Crecer
Que nuestros hijos crezcan dentro de una familia cristiana no garantiza que ellos conozcan al Dios del cielo. El que ellos vengan a la iglesia y aún realicen algún servicio dentro de la iglesia no garantiza y no significa para nada que ellos tengan conocimiento de Dios. No significa que ellos estén creciendo en el temor de Dios. Significa solamente que están dentro de una familia cristiana, pero que ese Dios del cristianismo no tiene nada que ver con ellos. Qué terrible esa situación. Ellos están allí en ejercicio, están ejerciendo, pero ellos no tienen entendimiento en el corazón acerca de Dios. Les daba igual lo que hicieran. Pero vamos al tercer escenario de todo esto. Vaya conmigo, por favor. En el mismo capítulo, ¿están conmigo? Verso 22, dice así: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Nótese que en la primera escena los hijos de Elí, de ese padre que es sumo sacerdote de Israel, están cometiendo ya un grave pecado delante de Dios porque no están haciendo las cosas correctamente. Y no las hacen correctamente porque ellos no tienen entendimiento, conocimiento del Dios del cielo. Pero la segunda escena que nosotros vemos es que ahora estos dos muchachos no están no solamente pervirtiendo el sacrificio, las ofrendas del Dios del cielo, sino que ahora ellos están pervirtiéndose a sí mismos con las mujeres que llegaban a la casa de Dios. Estas mujeres llegaban para seguramente ofrecer alguna ofrenda o sacrificio, pero estos dos muchachos, estos dos hijos de Elí, tomaban a las mujeres y tenían relaciones sexuales ahí en la casa de Dios, a la puerta del templo. Ahí tenían todo ese asunto. Nótese cómo el pecado crece y va en aumento cuando no hay una corrección oportuna. Porque dice la escritura que Elí ya estaba viejo, estaba avanzado en edad. Y cuando él escucha de la primera situación que se está dando, Elí llama a sus hijos y les dice: hijitos míos, ¿por qué ustedes están haciendo esta cosa? Esto se escucha muy feo en el pueblo y el pueblo está murmurando de esta situación de ustedes. Me parece a mí que la forma en cómo Elí confronta una situación tan grave no es la apropiada, no es la correcta. Es alguien como que me parece a mí que está siendo condescendiente con una actitud la cual requería una reprimenda y una confrontación más fuerte y más seria, pero Elí se queda en la periferia de aquel problema. Y cuando las cosas no se confrontan debidamente y correctamente, no puede producir más que un mayor pecado en aquellos a los cuales estamos consintiendo una situación determinada, en este caso, nuestros hijos. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Los solteros quieren ser padre algún día? No. ¿No quiere ser padre? ¿Sí? ¿Cuántos muchachos solteros hay acá? Ahora ninguno, todos ya están comprometidos. Bueno, ese es el escenario. Queridos padres, cuando no confrontamos en el momento y debidamente una conducta impropia de nuestros hijos, lo que estamos propiciando es que nuestros hijos, lejos de disminuir en el contenido o calidad o gravedad de su pecado, van a crecer en el pecado. Los padres ausentes
lo que propiciamos es que la maldad en el corazón de nuestros hijos crezca y se aumente. Y les voy a decir algo que les va a parecer como no muy bonito de repente, o de repente va a decir mis hijos no, pero déjeme decirle que todos nuestros hijos, no importa los hijos de quien sea, la tendencia en el corazón de nuestros hijos siempre es la desobediencia. La tendencia en el corazón de nuestros hijos es siempre ir en contra de Dios. No importa si estos son los que tienes hoy en la iglesia, pero en el corazón de ellos la tendencia siempre es desobedecer las órdenes. Mi hijo no salga y sale, mi hijo no haga y haces, mi hijo no diga y dice, mi hijo no vea y ve. Porque la tendencia en el corazón de nuestros hijos es siempre ir a la desobediencia. La Biblia lo establece claramente. En toda la Escritura encontramos esa tendencia en los hijos. Por naturaleza son así. Pero cuando abonamos a la par de esa tendencia, un padre que es ausente con respecto a una corrección correcta, a una corrección apropiada, lo que hacemos es propiciar el pecado en el corazón de nuestros hijos. De ahí entonces que cuando Elí no confronta correctamente y debidamente aquella conducta de sus hijos, ahora sus hijos escalan a una mayor maldad delante de Dios. Porque hay un padre que está ausente. Como decimos tradicionalmente, hay un padre que está viendo los toros de largo. Hay un padre que lejos de llamar a cuenta, lejos de sentarse, lejos de confrontar, y no estoy hablando de ser déspota en la confrontación, estoy hablando de hacer una confrontación debida y cabal, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, como el apóstol Pablo nos enseña. Cuando hay padres ausentes y de repente diremos en nuestro corazón, no, yo estoy ahí, pero somos ausentes cuando delegamos esa responsabilidad a la mujer. Y le decimos a la madre, hágalo usted, mire usted cómo lo resuelve, cuando es algo que es la responsabilidad de nosotros, los hombres, los padres de familia. No es la responsabilidad primaria de la mujer, sino es mi responsabilidad atender esa situación. ¿Por qué? Porque soy el padre de ese hijo y el padre en esa familia. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Van conmigo? Entonces miramos cómo se va desarrollando esa situación. Pero entramos en el próximo escenario, capítulo 2, verso 29. Dice así: ¿por qué habéis hollado? Permítame leerles del 28 mejor. Y yo le escogí, dice el Señor, yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso, llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Dios está hablando acerca del llamamiento que le había hecho a Elí. Verso 29. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas? Porque que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Nótese aquí lo tremendo de esto, porque Dios le está diciendo a Elí, Elí, ¿por qué usted ha pisoteado mis sacrificios? Elí, ¿por qué te has engordado con lo mejor de las ofrendas? Pero recordemos que Elí no era el que estaba haciendo eso con las ofrendas. Elí no estaba comiendo lo mejor de la ofrenda. Pero ¿por qué Dios llama y señala a Elí y no a los hijos? Porque sencillamente Dios al que considera y hace responsable es a mí como padre dentro de la familia, y no a los hijos en el pecado en que están, sino a un padre que ha sido ausente.
Entonces Dios llama a Elí y le dice a Elí: yo te escogí, te llamé, te di todos estos privilegios, te di esta bendición, te di el hacer todo esto. De entre todas las tribus de Israel yo te escogí, Elí. ¿Por qué usted, Elí, ha permitido esta situación en mi casa? ¿Por qué has permitido eso con tus hijos? Has honrado más a tus hijos que a mí, dice Jehová. Pero ¿cómo es que honramos más a nuestros hijos? A veces porque somos muy condescendientes con los pecados de ellos. He conocido a padres que le compran preservativo a sus hijos, que vienen a la iglesia para que no dejen embarazada a la novia, porque para ellos el pecado y el delito está en que salga embarazada la novia, pero no en el hecho en sí mismo. Somos condescendientes y honramos más a nuestros hijos cuando somos permisivos en estas conductas. Pero también honramos más a nuestros hijos que a Dios cuando guardo silencio ante una situación que como padre me corresponde confrontarla valientemente, misericordiosamente, justamente y santamente. Pero me corresponde a mí. Pero soy ausente cuando guardo silencio. Cuando trato de hablarme a mí mismo suponiendo que nada está pasando. Todo está bien. Todo está genial con mis hijos y la conducta de mis hijos. ¿Por qué? Porque simplemente no quiero confrontar. Y ese silencio puede aplicarse en este sentido al hecho de que estoy honrando más a mis hijos que a Dios mismo. ¿Me estoy dando a entender? Dios está molesto. Dios está dolido. Porque al que llamó con la responsabilidad de, no lo está haciendo. Y es que aquí entonces, hermanos, comenzamos a hilar un poquito ese traje en nuestros pensamientos. Y es que el que tenía la función de enseñar a los hijos de cómo hacer las cosas era Elí. Pero si la escritura nos está diciendo que estos muchachos no conocían cómo hacer el sacrificio, no conocían cómo comportarse delante de Dios, de tal forma que no conocían a Dios, ¿sabe usted dónde comienza el problema? El problema comienza en un padre ausente que no enseña la palabra de Dios a sus hijos. Un padre que le parece más fácil, vaya a la iglesia, vaya a la casa de Dios y ofrezca el sacrificio a Dios, hágalo ahí como le nazca en el corazón y listo. Es padre ausentes en la educación de los hijos. Un padre que no enseña la ley de Dios. Un padre que nos llama y dice: mire, vamos a hacer esta reunión y vamos a hablar de la palabra de Dios. Papi, pero no me gusta, qué aburrido, papi, tengo que ver un programa. Perfecto, pero primeramente vas a venir y vamos a instruir. Deuteronomio capítulo 6, la famosa oración del Shamá de Israel. Oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esas palabras que hoy yo te pongo delante de ti y te mando, las vas a repetir, las vas a enseñar a tus hijos estando en casa, cuando salen en el campo, cuando regresen. Vas a enseñar, dice el Señor, mi ley a sus hijos, las vas a repetir. Pero ¿cuántos padres hacemos eso? Nos quejamos con nuestros hijos porque de repente no son lo que esperamos en nuestro corazón que sean. Pero ¿cómo podemos esperar un buen resultado con la presencia de un padre ausente en ese sentido? Pero el tema, queridos hermanos padres, no es solamente el hecho de enseñar. No solo se trata de enseñar lo que la Escritura dice. Se trata también de modelar. Porque la enseñanza sin una correcta modelación provoca la rebelión en nuestros hijos.
Cuando enseñamos a nuestros hijos y nuestros hijos saben que lo que yo estoy enseñando es verdad, pero no le estoy modelando esa verdad a ellos, les provoca la rebelión porque ellos inmediatamente piensan, papi es un hipócrita. Nos pueden ver dentro del ejercicio sacrificial dentro de la iglesia y mis hijos me ven accionando, pero dicen, papi es hipócrita. Porque sí enseña la verdad, pero no la modela, y en ese sentido es hipocresía, y Dios lo ve así también. Yo no sé si al final de todo esto vamos a tener que decir en qué hora me metí a ser padre. Porque permítame hacer un paréntesis, me parece importante en esta mañana que todos lo entendamos. Siempre solemos decir cuando hablamos de esto, decimos, no, estos son los hijos que Dios me dio. Pero Dios no te dio esos hijos. Tú quisiste tenerlos, que es distinto. ¿Qué te quiero decir? Que el que usted y yo seamos padres hoy no fue la elección de Dios, es mi elección. No fue elección divina, es mi elección. El Evangelio de Juan capítulo 1, verso 13, 12 en adelante nos dice que los hijos son el resultado de voluntad humana. Porque hay hijos que son de voluntad de Dios, que son los hijos nacidos en la fe en Cristo Jesús, son los hijos de voluntad del Padre, pero el resto son de voluntad humana, significando que yo tengo ¿cuántos hijos tengo yo? Los 3 hijos que tengo son voluntad mía. ¿O acaso fue Dios quien vino y embarazó a la madre de tus hijos? ¿Verdad que no? Eso ocurrió con María y nunca más. ¿Por qué digo esto? Porque a veces queremos tirar la responsabilidad al Padre Eterno y decir, Dios, encárgate tú porque ellos son tuyos. No, Dios te dice, yo te devuelvo la pelota porque no son míos, son tuyos. Tú los quisiste, tú los deseaste, tú los creaste. Así que asúmelo. Sigamos adelante. Verso 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho de tu casa y de la casa de tu padre, andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Y aquí vienen días, dice el Señor, en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no cortare de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en edad viril. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus 2 hijos, Ofni y Finé, ambos morirán en un mismo día. La primera lectura que hice del capítulo 4 es el inicio del cumplimiento de lo que Dios le está diciendo a Elí, un padre ausente en la formación de sus hijos. Un padre que no ha tenido la dedicación de enseñar, de corregir, de modelar. Que no ha tenido la dedicación de tener ese trabajo afectivo con los hijos. Hoy los padres ausentes, hermanos, estropean seriamente la vida de sus propios hijos. Los padres que no estamos ahí para escuchar, para abrazar, para jugar con ellos, para educar, para corregir, creamos graves problemas de identidad en la vida de nuestros hijos. Hijos que no saben quiénes son y qué hacen en esta vida. Hijos de aquí en la iglesia que vienen pensando para qué existir, para qué vivir, qué razón tiene esto. Y hablamos de hijos dentro de un seno familiar cristiano. Pero ese es el resultado de padres ausentes, que no han estado ahí
cumpliendo o que no hemos estado ahí cumpliendo honorablemente nuestro trabajo. El trabajo que nosotros escogimos y responsabilidad que Dios nos ha asignado para hacer con ellos. Las consecuencias que miramos entonces en este sentido es que, hermanos, cuando no enseñamos y no corregimos a tiempo y no modelamos, este es el resultado al final. Hay desgracia y hay dolor en la familia. Y una oración de la iglesia no lo va a arreglar. Un venir a casa y echen aceite en mi casa o échennos encima manteca, lo que sea, no lo va a solucionar, porque el asunto es de mayor profundidad. Pero a veces lamentablemente queremos arreglar cosas tan difíciles, crónicas en la vida de nuestra familia con una acetaminofén, cuando requiere una intervención quirúrgica profunda. Esa es la idiosincrasia de nosotros muchas veces. Pero hoy quisiera, como dije, llamar y exhortar en este sentido, porque todos nosotros, indistintamente quienes seamos, como hombres, como padres de familia que elegimos ser padres, tenemos la responsabilidad de Dios de poder enseñar, de poder modelar y de poder corregir justo a tiempo, porque nunca se nos olvide esto, que lo que no se corrige justamente a tiempo, lo que provoca es muerte. Lo que no corregimos justamente a tiempo termina destruyéndonos. Y este es el caso de la historia de Elí, que no corrigió justamente a tiempo a sus hijos, y el desenlace fue la desgracia. Yo no le estoy diciendo en esta mañana que usted se va a ir al infierno por eso. Yo no le estoy diciendo que por ser un padre ausente usted ya tiene el boleto comprado para el infierno. No le estoy hablando de eso. Lo que le estoy diciendo es que nos esperan días duros, días difíciles, días de dolor, días de pena, días de vergüenza, día de arrepentimiento cuando somos padres ausentes, pudiendo tener la posibilidad y la oportunidad en Cristo de ser padres que lleguemos a un desenlace en nuestra vida adulta feliz, contento, satisfecho, porque hemos hecho nuestro trabajo y Dios nos ha dado fruto de ese trabajo. Tengo por cierto, y no quiero decir de que si usted hace una labor cabalmente como padre presente en la formación de sus hijos, tus hijos, hermanos, jamás van a hacer una tontera. Lo que sí le puedo decir es que aun cuando tus hijos por torpeza, inexperiencia o maldad cometiesen alguna torpeza, el trabajo que usted ha hecho y la enseñanza y modelaje y corrección que usted ha sido oportuno para ellos, tarde que temprano hará volver a ese muchacho al camino correcto. Entonces te gozarás de mirar cómo Dios trabaja y restaura la vida de tus hijos cuando se han apartado. Pero cuando nuestros hijos se van, y yo reconozco en esta mañana que he sido ausente en ellos, ¿qué esperanza puedo yo obtener para con mis hijos? No puedo obtener esperanza, no puedo reclamar una esperanza y no puedo demandar a Dios por algo en lo cual yo no he trabajado. Por eso hoy cada uno de nosotros tiene el deber sagrado de venir a esta realidad. A veces nosotros como padres terminamos peleados con nuestros hijos, cuando nosotros como padres hemos sido los causantes de esa rebelión en la vida de nuestros hijos, porque somos de los que enseñamos pero no modelamos, de los que decimos pero no corregimos justamente a tiempo. ¿Qué quiere hacer usted como padre? ¿Qué espera usted de sus hijos? ¿Qué esperas de tu familia? ¿Qué quieres ver en los días venideros? Déjeme decirle que hijos en bendición no es un golpe de suerte. Es la construcción de un padre presente, consciente, intencional en esa formación con los hijos.
Yo no le vengo a prometer en esta mañana que usted nunca va a llorar como padre. Es más, les garantizo que usted va a hacerlo. Usted va a llorar algún día por sus hijos. Porque han tomado decisiones equivocadas. Porque han hecho cosas que te han partido el corazón y tal vez te tienen en angustia. Vas a tener que llorar. Pero déjeme decirle algo que da esperanza a nuestro corazón. Que cuando cabalmente enseño, modelo y corrijo, yo sé que la palabra que ha salido de la boca de Dios no volverá a él vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual Dios la ha enviado. Sea que tarde o no tarde, yo sé que veré la gloria de Dios. Yo sé que veré a mis hijos como Dios lo ha deseado en su corazón. Yo sé porque soy un padre presente. Soy un padre que enseña, un padre que modela, un padre que corrige. Y estos tres elementos es el resultado del amor que tengo para con mis hijos. El padre que no ama jamás lo hará. El padre que ama a su generación lo va a hacer porque ama. Y no quiere días malos para sus hijos, sino días buenos. Lo último que quiero terminar en esto es lo siguiente. Cuando no estamos presentes en la vida de nuestros hijos, no solo dañamos la vida de mis hijos, daño a mis próximas generaciones. Mírese que Dios le dice, yo te había dicho que siempre estarías en el sacerdocio, pero ahora no lo voy a hacer, sino que voy a acortar, dice, la vida de todos los varones en tu casa. Y casa es generaciones. Dios estaba serio y le dice, no hay más bendición ni para ti, ni para tus hijos, ni para tus nietos, ni para tus bisnietos, ni tus tataranietos. Arruinaste a toda tu generación. Padres, pónganse de pie los padres nada más. Algunos están ahí, ¿seré yo padre o qué? Pónganse de pie, hombre, pónganse de pie. A ver, jóvenes solteros que un día quieren ser padres, ponete de pie, si algún día usted quiere ser padre. Mire cuántos solteros se están poniendo de pie. Oye, chicas, ustedes que andan buscando, mire, ahí tiene un hombre que quiere hijos. Ya quiere familia, no quiere andar ahí simplemente volando de rama en rama, quiere ya encontrar nido. Usted y yo necesitamos tomar una decisión hoy, porque hoy tenemos que escoger o ser bendición para mis hijos o ser la peor pesadilla para ellos. Usted tiene que elegir. Tus hijos crecen. Tus hijos llegarán a una edad adulta. Y lo que tú tienes que preguntarte hoy es, ¿llegarán a ese momento amándote? Porque has sido un padre que ha estado presente. Un padre que ha sabido amar, que ha sabido abrazar, que ha sabido perdonar, que ha sabido tener compasión. Algún día usted tendrá que sentarse y mirar esta realidad en tu vida. Yo no les vengo a hablar hoy como el que está graduado. Como les dije, hay tantas cosas que desearía haberlas conocido hace años atrás. Pero yo no tengo forma de volver allá. Solo me queda hoy abrazarme a Cristo y aceptar mi error como padre. Porque aparte nunca nadie nos enseñó a ser padre. Nunca nos graduamos, nunca fuimos a una escuela para padres. Nos tocó que aprender de la nada. Y usted que quiere ser padre, piense bien lo que quiere. ¿Me permiten orar con ustedes, hombres, padres? ¿Sí?
¿Cuántos de ustedes quieren pedirle perdón a Dios? Porque ustedes dicen, he estado tantos años en casa, pero he sido tan ausente. No he estado con ellos, no les he enseñado, no les he modelado. ¿Cuántos de ustedes me acompañan a pedir perdón a Dios hoy por no haberlo hecho bien? Pero a tomar la decisión de aquí en adelante de hacerlo mejor. Porque hoy les reto a ustedes a hacerlo mejor, a trabajar mejor, y que Dios nos ayude en su bendita gracia a hacerlo. Sharon, ¿dónde estás? Que no te veo. Vamos a orar. Y Sharon va a cantar una canción que por lo menos es lo que yo deseara un día, cuando llegue el día malo para mí. Cuando llegue el día en que mis fuerzas ya no estén, es lo que quisiera. Cuando ya por una enfermedad esté postrado, o simplemente mis fuerzas ya no me dan para levantarme. Es lo que quisiera y es lo que espero que mis hijos digan. Pero soy consciente que hay que trabajar para este resultado. Porque si hoy no lo lamentamos, cuando llegue el día en que tus fuerzas te dejaron, ahí lo vas a lamentar. Oremos primeramente al Señor. Primeramente, la canción. Escúchela, por favor. Piénsela. Y usted como padre, medítela ahí de pie y seguidamente oramos. Enséñase, papá, el valor de la vida. Enséñase a luchar por lo que yo más quería. Te quiero agradecer el amor que me diste, y yo sé muy bien lo mucho que sufriste, y te quiero explicar que te amo, papá. No me alcanza la vida para agradecerte el amor que me das, y te quiero explicar que te amo, papá, y que pase lo que pase, a tu lado voy a estar, papá. Te quiero agradecer por las cosas sencillas, ese tiempo de a dos y tus tiernas caricias, y te quiero explicar que te amo, papá. No me alcanza la vida para agradecerte el amor que me das,
te quiero explicar que te amo, papá, y que pase lo que pase, a tu lado voy a estar, papá. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana estamos delante de tu presencia, Señor, agradeciéndote, Dios, por tu bendición de habernos permitido, Señor, tener hijos. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos en esta mañana perdón, Señor. Hoy reconocemos que como padres cristianos no hemos hecho lo mejor, Señor, con nuestros hijos. Hemos estado ausentes, Señor, en sus vidas. Hemos sido los que hemos dado ropa, abrigo, comida, lujos. Cosas que cualquier hombre, Señor, podría dárselas de mejor formas que yo. Pero no he estado, Señor, en lo que es vital, en lo que es trascendental en la vida de mis hijos. Perdón por no estar ahí, Señor, para enseñar. Perdón por no estar ahí para modelar, Señor. Perdón por no corregir. Perdón por dejar pasar las cosas, Señor. Hoy te pedimos perdón. Y hoy clamamos a tu misericordia, Señor. Porque sabemos que en ti hay misericordia. Y en ti hay oportunidad, Jesús, para restaurar nuestro corazón, porque de ninguna forma, Señor, podré poner en la vida de mis hijos lo que no está en mí. Por favor, Señor, obra en mi vida, obra en mi corazón, transforma, cambia, Señor, mi corazón y mi forma de pensar. Y ayúdame de aquí en adelante, Señor, a ser ese Padre presente y a entender que tú, Señor, me has hecho a mí responsable de mis hijos, de su formación. Responsable, Señor, para estar allí cuando debo. Responsable para confrontar cuando debo. Responsable para amar y tener misericordia cuando debo. Responsable para disciplinar cuando debo. Yo soy responsable, Señor. Y pido hoy tu misericordia sobre mí, sobre mis hijos y sobre mis generaciones. Nunca se aparte, Señor, de mí tu bendición y tu protección. No quiero, Señor, vivir una vida de dolor, de angustia, de tristeza, de lágrimas. Quiero vivir un tiempo, Señor, de gozo, de alegría en mi corazón, de ver tu obra, Señor, en la vida de mis hijos y de mi generación. Ayúdanos, Padre, en esta gran labor, en esta noble labor que hoy tenemos delante de nosotros. Por favor, bendice a cada padre. Bendícelo, Señor. Bendice a aquellos jóvenes que están pensando un día ser padres. Señor, por favor, ayúdalos. Que no tengan que vivir, Señor, lo que hemos vivido por desconocer una labor tan digna, tan honorable como es ser padres. Ayúdalos, Señor. Ayúdalos, por favor. En el nombre de Jesús, bendice a nuestros hijos, los que se han ido, los que están dolidos, los que están heridos en su corazón porque no hemos sido esos padres que debimos ser. Señor, bendícelos. Hazles volver. Hazlos, Señor, volver a una conciliación con nosotros. Por favor, bendice a todos los adultos, todas las mujeres adultas aquí, Señor, que hoy en su corazón quisieran llorar, Señor, porque recuerdan que hubo un padre que no estuvo ahí. Y algunas llorar porque hubo un padre, Señor, que lejos de causar y ser bendición a ellas, arruinaron sus vidas, Señor, con maltratos, con muchas cosas más en sus vidas, Señor, y que hoy les duele. Que hoy tu Espíritu Santo, Señor, como bálsamo del cielo,
sea sanando, Señor, sus corazones, sea sanando sus recuerdos, sus pensamientos, y toda deficiencia causada por esto, Señor, sea restaurada en el nombre de Jesús, porque tú eres nuestra esperanza, Jesús, nuestro sanador y nuestro restaurador. Te damos gracias, Señor, por esta mañana, por tu misericordia y porque a tiempo nos hablas y nos apercibes en el corazón. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Una vez más, feliz Día del Padre. Animémonos a desarrollar esta tarea con el valor y la dignidad que requiere en estos tiempos. Dios está de nuestro lado. Es nuestra mayor bendición y esperanza. Que Dios les bendiga, hermanos. Un abrazo para todos y que Dios les bendiga a todos los hermanos que nos siguen de forma virtual también en sus hogares. Así que por favor pueden usar las 3 salidas que tenemos para que no nos aglomeremos a la hora de salir. Que Dios los bendiga, hermanos, en este día.